Pues a vosotros, hermanos, pueden sentarse, gracias. Vamos a seguir escudriñando la bendita palabra de nuestro Dios, ya que es necesario que día con día vayamos aprendiendo de la voluntad de Él y lo que nos conviene hacer para agradarle. Quizás ya esté el título ahí en la pantalla, y si no, hermanos, el título de este tema es Consecuencias evitables. Sabemos que muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas a veces no se pueden evitar, pero hay otras, hermanos, que sí son evitables. Y es importante que entendamos esta parte porque pues no vamos a parar de vivir, ¿verdad? Todos en desde el más pequeño hasta el más grande, si primeramente Dios mañana despierta, en un mes, en un año, y seguiremos actuando. Y si no actuamos con cuidado, con temor a Dios, vamos a sufrir consecuencias tristes, y es lo que no queremos. Queremos que día con día, que viniendo a la iglesia, aprendamos de la palabra de Dios y vivamos diferente. Consecuencias evitables, porque muchas de las cosas que algunos ya mayores de edad hemos vivido, si nos dieran la oportunidad de regresar el tiempo, hermanos, yo creo que más de uno diría: no lo vuelvo a hacer, o lo hago diferente. Porque cuántos, si yo les preguntara, ¿cuántos no hemos tomado decisiones que han marcado nuestra vida? Decisiones que en su momento creíamos correctas, pero que al final no fue lo que esperábamos, que al momento lo hicimos pensando que estaba bien y no fue así. Si cada uno de nosotros supiera por adelantado las consecuencias de nuestras acciones, hermanos, muy probablemente haríamos las cosas diferente o no haríamos lo que estamos haciendo. Y ese es el deseo de mi corazón, que en esta tarde, hermanos, nos quede claro que todo lo que hagamos tiene consecuencias, ya sea buenas o malas, y está en nosotros evitar las consecuencias malas. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar ejemplos de vida que nos dejaron una enseñanza grande para cada uno de nosotros y los pequeños que nos siguen también, porque son ejemplos que también para ellos son edificantes. En la Biblia hay historias donde a veces decimos: si yo fuera él, no lo hubiera hecho. Si yo fuera ella, hubiera hecho las cosas diferentes. Pero estamos en este preciso momento, hermanos, tomando decisiones y actuando que quizás también no están correctas, y debemos de meditar en ello. Es verdad, no podemos borrar el pasado, hermanos, pero sí podemos reflexionar en el presente y con ello tener la esperanza de que tendremos un mejor futuro. Muy importante, no vamos a poder borrar el pasado, pero sí podemos reflexionar en el presente y con ello tener la esperanza de un mejor futuro para mí y mi familia y mi descendencia. Y eso lo dice la palabra de Dios. Yo creo que no soy el único que lo puede ver, porque hoy en día, hermanos, esto se está viendo mucho. Hay tantas familias destruidas, y así literalmente destruidas, donde él y ella ya no se comprendieron,
y tomaron la decisión más rápida, más justa a su parecer. Caminos separados. Hay tantos jóvenes sin esperanza de un mejor futuro por acciones de sus padres que pudieron haberse evitado, pero no lo hicieron. Consecuencias evitables. Eso es lo que vamos a estudiar según la palabra de Dios, porque dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 29, palabras, hermanos, que nos dan la enseñanza que el ser humano siempre debe de tener presente. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7 verso 29? He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Palabras de este hombre sabio que nos dejó acá escritas. He aquí solamente he hallado esto, que el hombre, el ser humano fue hecho recto, porque así viene desde pequeño. ¿Cómo son los niños? Sin malicia, que viven un paraíso. Pero el hombre se buscaron muchas cuentas. Y así están muchos hoy en día, hermanos. Unos están luchando con todas sus fuerzas por salir adelante y no darse por vencidos. Pero, tristemente, yendo por el camino equivocado. Y eso todos podemos ser testigos, porque ya sea aquí en la iglesia o en el trabajo, tenemos compañeros de trabajo que vemos cómo se esfuerzan por cuidar a su familia, por sostenerla, por que se mantenga unida. Pero pregúnteles de Dios. Dígales, ¿y cuándo vas a la iglesia? ¿O conoces de Dios? Algunos quizás sí, otros no les interesa. Pero las consecuencias de sus acciones no les gusta. Porque ¿quién es feliz viendo a su familia desvanecerse? Aquello tan bonito que se crea con tanta ilusión y que de repente ya no es. Porque nadie está exento de esto, hermanos. Es verdad, por fe creemos que la iglesia de Dios, hijos e hijas de Dios, pero no estamos exentos a que las parejas se desunan por decisiones equivocadas. Y las consecuencias, hermanos, es en lo que más debemos de pensar, porque no solamente sufre el que dice, ¿sabes qué? Nos vamos a separar, tú por tu rumbo y yo por el mío. ¿Y los niños? ¿Dónde quedan? ¿Dónde queda la familia? Si algo Satanás, hermanos, le encanta hacer es destruir familias. Y nosotros debemos de tener bien claro eso. ¿Por qué? Porque cada vez que veamos algo en la familia que no está haciendo bien, debemos imaginarnos aquí enfrente una rayita roja con una letra ahí, línea atravesada de peligro. Peligro. ¿Por qué? Porque Satanás le gusta separar familias, destruir vidas. Consecuencias evitables porque nosotros somos los que podemos evitarlas. Y miren, hermanos, que lo dice alguien que vivió en una familia disfuncional. Nunca tuve un padre en la casa.
Y la razón, porque tenía otra esposa. Y solamente quien lo vive sabe lo que se siente crecer sin un padre en la casa. Y eso es algo que no se debiera de permitir, menos en los hijos de Dios. Porque tenemos el conocimiento, tenemos esa oportunidad de hoy aprender a través de la palabra de Dios lo que debemos evitar hacer. Muchas de las cosas que hacemos creyendo que están bien, al final no nos dan los resultados que esperábamos. Y es porque no nos acercamos a Dios realmente queriendo aprender de Él. Dice en Proverbios capítulo 19, verso 3, una grande lección acá escrita. Proverbios capítulo 19, verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino, su necedad, su negligencia, su intolerancia. Tuerce su camino y después se enoja con Dios. ¿Por qué no analizamos si yo lo hice a mi manera, a como yo creí correcto o como Dios le agrada? Leí una frase en la semana, hermanos, que quizás más de uno de ustedes ya la ha escuchado, que dice: el éxito o el fracaso en la vida de uno tiene mucho que ver con la persona que elija como pareja. Para las parejas que ya están casadas, saben bien lo que esto quiere decir. Para los que no, es importante que analicemos esto. El éxito o el fracaso en la vida de uno tiene mucho que ver con la pareja que elijamos. ¿Por qué? Porque si la pareja, el hombre o mujer, no tiene temor de Dios, ¿qué va a pasar? Problema tras problema tras problema, y al final, cada quien por su lado. O si se deciden quedar juntos, viviendo un infierno. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿O por qué es así? Dice el consejo de nuestro Dios en Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y verso 4. Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4. Nos dice: y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Y esto, hermano, lo podemos repetir y repetir y repetir. Pero cuando no se hace caso a esta enseñanza, ¿qué sucede? Unos hemos sido testigos de lo que pasa cuando se desobedece este consejo. Dice, no emparentarás con ellos, y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Es que uno puede preguntar, y es que a través de preguntas aprendemos. Podría preguntar uno, ¿pero por qué? La respuesta está en el verso 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Porque cuando él o ella diga, hoy es sábado, tengo que ir a la iglesia, y ella diga, no,
hoy tenemos que ir a la boda de mi amigo, a la boda de mi amiga, a X lugar que ya quedé. Y si él o ella no decide hacer lo que ya se planeó en ese día, problema seguro. Y es que, hermanos, cuando uno quiera tratarle de enseñar a Dios, es cuando uno ya está equivocado. Porque aquí está la enseñanza y está bien claro: no darás tu hija ni tomarás de sus hijas para tu hijo. Pero ¿cómo pensamos a veces nosotros, o cómo piensan los jóvenes cuando su papá o su mamá le dice: hijo, hija, ese muchacho no te conviene porque no es de la iglesia? Hija, hijo, esa joven no te conviene porque no es de la iglesia. ¿Qué hemos escuchado? No te preocupes, yo lo cambio. O no, conmigo será diferente. O quizás no, él o ella ya me prometió que va a cambiar y va a ir a la iglesia. Claro que hay excepciones, hermanos, no quiere decir que todos definitivamente no funcionen, pero si aquí está la enseñanza que se nos dejó escrita, ¿por qué ir en contra? ¿Para qué arriesgarse? Porque no la está diciendo un hombre terrenal cualquiera. Creemos por fe que es enseñanza divina. Y si se nos está dejando acá escrita es para evitarnos problemas. Yo lo cambio. Qué gran poder luego salen los jóvenes teniendo en su mente un poder sobrenatural. Dice también la enseñanza que se nos dejó escrita como de este caso en particular, que él dijo: es la que yo quiero. Jueces capítulo 14, verso 1 al verso 3. Samsón, uno de los que no obedeció esta enseñanza o este mandamiento. Jueces capítulo 14, verso 1 al 3. Nos dice esta enseñanza o este ejemplo de vida: y descendiendo Sansón a Timnar, vio en Timnar una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnar una mujer de las hijas de los filisteos, ruegos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samsón respondió a su padre: tomádmela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Porque esta es la que yo quiero, esta es la que yo digo, y es la que quiero que sea mi esposa. Y no había pero que valga. Típico en los jóvenes de hoy en día. Que Dios nos dice: no lo hagas, y es como si escucháramos: ve y hazlo. Cuando los padres les dicen a su hijo: no lo hagas, van y más lo hacen. ¿Y qué pasa con las consecuencias? Porque si yo les preguntara a esos jovencitos o jovencitas que se han equivocado eligiendo a su príncipe azul, a su pareja equivocada, dirían: le hubiera hecho caso a mi mamá, le hubiera hecho caso a mi papá. Porque terminan ya nada más estando juntos por puro compromiso,
porque este fue el que con el que decidí estar y ya ni modos me tengo que aguantar. Pero ¿qué creen, hermanos? Eso no para ahí. Y eso es lo que a veces no podemos, o algunos jóvenes no logran entender. Es que no para con que te tienes que aguantar y soportar o soportarla. Vienen consecuencias futuras. Y esto se ve, hermanos, lo podemos ver si ustedes lo han presenciado. Jóvenes que se van de la casa con el novio o con la novia sin que sea de una manera formal, terminan al rato viendo cómo su hijo, sus hijas también se van de la casa con alguien, igual que la mamá o el papá. Y ese sentimiento de que le causaron a su madre y a su padre, lo vuelven a sentir ustedes. Y pasa muy seguido. Y no debiera ser así. En este caso, Samson dice, es la que yo me ha gustado, es la que yo quiero. Pero ahí empezó su perdición. ¿Por qué? Porque estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Simple y sencillamente porque no era lo que Dios había mandado. Por eso. Y cuando no es como Dios manda, más temprano que tarde saldrá mal. Saldrá mal. Cuando el jovencito, las jovencitas dicen, yo lo cambio. Y esto suele pasar. Y se van a vivir juntos. Y en unos meses saben que ya la golpeó, que ya se golpearon entre él y ella y no había diferencia de quién era el esposo, quién era la esposa. Sí, lo iba a cambiar, ya no iban a hablar, ahora se pueden hasta golpear. Y empieza una triste vida. Y no queremos, hermanos, que eso siga sucediendo en la iglesia de Dios. Por eso hoy está aquí la enseñanza. Quien quiera evitar esas consecuencias, he aquí el consejo. No lo despreciemos. Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice, Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios, insensatos, que no hacen caso, la ignoran, no ponen atención. Hoy nos dicen una cosa y en un mes, 2 meses ya estamos pensando en hacer lo contrario. Y no debe ser así. Y nos sigue diciendo aquí mismo el verso 8 y el 9. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye el consejo, la enseñanza de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Escúchalos. Especialmente los jóvenes, los teenagers, que empiezan a sentir que ya todo lo pueden. Más cuando empiezan a trabajar, hermanos, y ganan su propio dinero. Ya no les pueden decir nada, porque ya trabajan. El consejo divino de Dios dice, escucha a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ya se equivocaron también y quieren evitarte el dolor de cabeza. El consejo de Dios, escúchalos, hazles caso. De lo contrario, atente a las consecuencias. Pero estamos viendo y estudiando que podemos evitar dolores de cabeza
Pero cuando el padre y la madre empiezan a darle un consejo a su hijo y este ya siente que trabaja y que se puede sostener, ¿cómo responde? Y no están exentos los jóvenes de que sean hijos de hermanos de la iglesia que no vayan a decir, es mi vida y yo sé lo que hago, no te metas. Incluso dicen, tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la mía. Pero Dios no dice eso. Dios dice, escucha a tu padre y la dirección de tu madre, porque ellos quieren lo mejor de ti. Al menos yo, hermanos, no creo que alguien de aquí que tenga hijos desea que sus hijos le vaya mal, que sus hijos sufran, fracasen y les vaya mal. No hay. Pero cuando el joven, la joven se pone rebelde y no hace caso, va a fracasar, va a llorar, lo va a lamentar. Porque las decisiones que tomamos tienen consecuencias generacionales y esto a veces no se medita o no se piensa, pero es importante que nos quede claro. No solamente me afecto yo o ella, la esposa, la pareja que dejé, también se afectan los hijos y sus hijos de ellos. ¿Y dónde para todo esto? Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura y lo vamos a ver en San Juan capítulo 9, verso 1 y 2. Una pregunta tan particular, tan interesante que estos hombres le hacen a nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 9, verso 1 y 2. Cuando vieron a esta persona enferma y le hacen esta pregunta, le dicen San Juan capítulo 9, verso 1 y 2. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Qué pregunta tan interesante. ¿Quién pecó para que él viniera con esa maldición? Claro que la respuesta de Jesús, si leemos el siguiente versículo, dice que nadie pecó, ni su padre ni su madre, sino para que el poder de Dios se muestre en esa persona. Pero eso no significa que ellos estaban mal en la pregunta. Porque las consecuencias que unos padres, o las decisiones que toman los padres, las consecuencias las terminan también viviendo los hijos. Y esto es lógico y es natural, porque yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que una mujer embarazada, si toma licor, su bebé va a nacer sano y todo bien de salud? No, va a venir mal ese bebé, porque ella decidió tomar licor mientras estaba embarazada. Ella decidió hacer su voluntad creyendo que eso le parecía bien, pero su bebé sufrirá las consecuencias. Igualmente los hombres, cuando el hombre está con su esposa y este hombre usa alcohol, usa drogas, otro tipo de bebidas energéticas, también tiene consecuencias. Y a veces no pensamos en eso. Pero estos hombres, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenían esa creencia de que este hombre ciego había nacido porque su padre o su madre había pecado. Cuando Jesús les aclara que ese caso en particular no fue por pecado, sino para que se mirara la grandeza de Dios. Pero en sí la pregunta
no estaba equivocada, porque sí hay consecuencias que los hijos pagan por los padres. Y esto es bien importante, hermanos, porque cuando las personas toman decisiones, ya sea de estar con el novio o su novia íntimamente, y vienen niños no planeados, no deseados, y después no saben ni cómo sustentarlos, y sufren porque él o ella no pensó antes de actuar, no analizó las cosas, porque solamente piensa uno en yo. Pero cuando un bebé viene, ya no soy yo, ya es nosotros. Y debemos de aprender a pensar también en los demás. Es la enseñanza que nuestro Dios nos deja. Dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 24. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, verso 24? Que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pensemos en los demás. Claro que para los que ya son padres de familia, la enseñanza es: piensen bien antes de tomar una decisión cuando ya tienen niños de por medio. Y para los jóvenes, pensemos bien antes de tomar la decisión de casarnos con alguien. Creo que es la decisión más importante en la vida del ser humano después de bautizarse y seguir a Cristo. Muy importante. Porque las consecuencias de nuestras decisiones son futuras, generacionales. Y muchas veces, como dicen por ahí, los hijos pagan los platos rotos. Y eso, hermanos, no es justo. En estos días hemos estudiado la historia de este hombre, Jacob. Y pasamos a leer la parte donde él engaña a su padre, haciéndose pasar por su hermano Esaú y robándole su bendición, engañando a su padre. Pero años después vemos que él también es engañado, le dan a la mujer que no esperaba. Sufrió cómo se siente, sintió cómo se siente ser engañado. Pero no paró ahí, porque si seguimos estudiando, más años después, cuando nacen sus hijos, sus propios hijos querían matar a su hermano, igual que él con su hermano Esaú, que también quería matarlo. Y no paró ahí, porque sus propios hijos le engañaron que su hijo José había sido asesinado por una bestia. Lo que él hizo años atrás vino teniendo consecuencias y consecuencias futuras. Y eso es algo que nos pasa y hemos aprendido, y podemos ver que en familias se cumple igual. El padre muere por alcohólico y en unos años el hijo va por el mismo camino. Y uno le dice: pero es que mira, tu papá murió de alcohólico. Y a veces hasta los hijos terminan muriendo igual. Es una maldición generacional, decisiones mal tomadas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sufren las consecuencias las generaciones futuras.
Otro caso que de rápido les puedo contar, porque ustedes saben esa historia del rey Saúl. Este hombre elegido para ser rey, pero tomó la decisión de desobedecer y no hacer caso a lo que Dios le mandó. ¿Y cómo terminó? Siendo un rey, se suicidó. Pero antes de que se suicidara, sus 3 hijos fueron asesinados, los que eran sucesores al reino. ¿Ellos qué culpa? ¿Qué culpa los hijos? Sus 3 hijos los mataron y no había sucesor en el reino del rey Saúl. Por que el papá tomó la decisión de no obedecer más a Dios. Los mataron. Y es verdad, hoy en día, hermanos, no quiere decir que sus hijos se van a morir, los van a matar. Pero cuando unas parejas se disuelven, se separan, los que mueren espiritualmente son los hijos. Espiritualmente suele pasar que son los que se mueren. ¿Y cómo revivirlos? ¿Cómo levantarlos? Estas lecciones de vida que nos dejaron acá escritas, hermanos, dicen por ahí que está más claro que el agua. Debemos de meditar bien antes de tomar la decisión de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. El grave error del rey David, también siendo un rey, pero no estaba exento a equivocarse. Dice en segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 14, lo que el rey David fue capaz de hacer, y que, hermanos, vamos a ver las consecuencias que pudieron haberse evitado. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 14 al verso 17. Nos dice, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 14 al 17. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría, y escribió a la carta diciendo: poned a Uría delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Uría Heteo. Este hombre que David había embarazado a su esposa, que no le pertenecía o no debía tomarla, porque era una mujer casada, lo mandó a matar. Literalmente lo mandó a matar, porque quería evitar que él se enterara que la esposa ya se había embarazado y que el hijo no era de él. Una decisión tomada quizás sin meditar, sin orar, porque pues ese tipo de decisiones pues no se oran, no se puede orar, pero pudo haberla analizado, y él lo mandó a matar. Pero ¿qué fue lo que pasó después? ¿Qué pasa después? Dice aquí mismo en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 9
y verso 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9 y 10, dice: ¿Por qué tuviste en poco las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Etheo hiriste a cuchillo, y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Etheo para que fuese tu mujer. He aquí la consecuencia. Desde ahora no se apartará la espada de tu casa. Habrá sangre, habrá llanto, habrá tristeza. ¿Por qué? Porque desobedeciste a Dios, en pocas palabras. Y esto es para todos. Hoy en día no vamos a obedecer de la manera en que este rey desobedeció, pero si desobedecemos a Dios en la enseñanza que nos está dando en este preciso momento, va a haber consecuencias. Desde ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Habrá muerte. Y se cumple. No fue mentira lo que se le dijo al rey David, porque ahí mismo, en el verso 13, el verso 14, ¿qué creen que pasó? Consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13, 14 nos dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. ¿Quién pagó los platos rotos? Un alma inocente. No vivirá. Y ustedes, hermanos, saben la historia. ¿Qué pasó con el bebé? Murió. Por más que David ayunó y no comió por días y estuvo en oración, el bebé murió. Y yo les pregunto, todo esto que vivió David, que se puso los ojos en la mujer equivocada y se metió con ella y mandó matar al marido, ¿se pudo haber evitado? Claro que sí. Porque él podía tomar mujeres, pero que no tuvieran esposos. Esta era una mujer apartada. No la podía ni debía de tomar. Y él así lo hizo. Dos consecuencias severas, pero generacionales. Su descendiente, su hijo recién nacido, murió. Y no solamente eso, en su casa no se iba a apartar la espada jamás. Y vemos cómo sus hijos se andaban queriendo matar entre ellos y cómo vivió una vida de tristezas por no analizar antes de actuar. Dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. Más vale conocer de Dios y actuar para no llorar. Porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Está clara. El que haga caso, vivirá. El que no, se perderá. Pero debemos aprender a prevenir. ¿Cómo prevenimos? Analizando. Si hago esto,
¿y qué puede pasar? No, pues nos vamos a ir por caminos separados, él por su lado, yo por el mío, y los niños, después él los va a cuidar y yo unos 3 días y él otros días, y el mantenimiento, pues yo no trabajo, muy poquito, él me tendrá que dar. Empezar a prevenir qué es lo que va a pasar. Los jóvenes, las jóvenes, es que si me meto con él puedo, pues, salir embarazada y tener niños no planeados, y voy a ser madre soltera y lo tengo que cuidar yo sola. Miren que es sufrido, eso es muy sufrido, muy sufrido para la madre que tiene que ver la manera de cómo alimentar a su pequeño, y por el pequeño que tiene que crecer sin un padre. ¿Y por qué toco este tema, hermanos? Porque se está pasando mucho. Y si no se habla, ¿cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo lo vamos a prevenir? Esa es la realidad. Si no se piensa, si no se medita, si no se tiene temor de Dios en él o en ella, va a fracasar. Ese matrimonio va a fracasar. Más vale prevenir que lamentar. Salmo 119, verso 136. Palabras de este mismo el rey David, que por obvias razones que ya hemos estudiado de su vida, las dijo, y bien que las dejó escritas. Que dice Salmo 119, verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Cuánto no lloró? Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, porque no te hacía caso, porque fui rebelde, porque no escuché consejo, porque creí que estaba yo bien, porque creí que era lo correcto. Y eso, hermanos, si yo les preguntara a los jovencitos, jovencitas que ya se han equivocado, dirían, es verdad. Ya lo viví, ya me sucedió y no quisiera que a alguien más le vuelva a pasar. Y por eso que debemos aprender a hacer caso. Quien no escucha consejo no llega viejo, hermanos. Ya por último los invito a que me acompañen a tener esta última lectura en el Salmo 112, ya que es verdad, podemos recibir maldición en generación por acciones o decisiones que alguien de nuestros pasados ha tomado. Pero dice Salmo 112 que también podemos recibir bendición en generación, que no todo está perdido, que sí se puede hacer las cosas bien. Salmo 112 del verso 1 al verso 3, que dice Salmo 112 del 1 al 3, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Feliz es el hombre o mujer que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia no va a morir. ¿Qué dice? Será poderosa en la tierra y no va a perecer a temprana edad. Pero hay que aprender a temer a Dios. Si no tememos a Dios, no esperemos muchas cosas buenas en nuestra vida, porque son solamente consecuencias de nuestras decisiones.
Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.